Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:04 en la mañana. Seguimos y vamos a entrar a la parte de la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y entremos en materia. Hablemos con uno de los directamente involucrados en lo que está pasando en la ID, su presidente nacional y actual prefecto del Carchi, Tierra Linda, la tierra de mi querido amigo Diego Lucero, que también está en sintonía. Nos referimos a Guillermo Herrera, que está ya con nosotros. ¿Cómo le va, señor prefecto y presidente nacional de la ID? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Un saludo cordial en nombre de Izquierda Democrática. Estamos a la orden. Gracias. A ver, la pregunta directa. ¿La ID está al borde de la ruptura interna, prefecto? Sí, frente a una pregunta directa, una respuesta directa, el Partido Izquierda Democrática, tal como usted ha hecho un resumen muy bien elaborado previo a la entrevista, no es que, de paso le digo, no es que le he escuchado porque me iba a entrevistar, suelo escuchar los análisis diarios de coyuntura nacional que se hacen en su programa, y hoy he tenido la oportunidad de escuchar históricamente el proceso que ha vivido el partido, y puedo ratificarle también directamente que la Izquierda Democrática, bajo esta presidencia, está en un constante proceso de renovación, que es un proceso que no es fácil, sabíamos que no iba a ser fácil, que cuesta, que es un proceso de renovación nacional, pero también de renovaciones locales. ¿Qué quiere decir renovación? Quiere decir reimpulsar a nuestra organización política para fortalecer su integración, para fortalecer su estructura y para preparar a las nuevas generaciones que necesariamente tienen que hacerse cargo de la dirección del partido. Y lo que digo lo estamos demostrando. Si hacemos un análisis en el bloque de asambleístas, había sido la decisión de la presidencia y apoyada por los estamentos del partido, que demos oportunidad a los asambleístas nuevos, a los asambleístas jóvenes, para que ocupen cargos, los cargos en la asamblea. Y asimismo actuamos de manera diligente y firme en los actos de corrupción que usted los ha mencionado, tanto de la señora Jiménez como de Egner Recalde, y cuando no hubo una posición para apoyar que Joana Moreira sea parte del CAL por parte de la señora Amada María, asambleísta de Santo Domingo, la separamos inmediatamente del bloque. Es decir, ese es un proceso, una lucha importante y constante. ¿Que hay dificultades en la organización política? Por supuesto. Izquierda Democrática históricamente y hoy mucho más no le pertenece a una persona, no le pertenece a una familia. En nuestro partido no hay designios que vengan de ningún sector. En nuestro partido analizamos las posiciones difíciles, contradictorias, las analizamos y tomamos una posición orgánica como partido. Que en ese proceso haya disyuntivas, haya discusiones, haya objeciones de conciencia, es normal, pero en el tratamiento de la ley de interrupción, de despenalización de la interrupción del embarazo por casos de violación, significativamente, no solo en el partido, sino en todas las organizaciones políticas y en la sociedad, estamos verificando que es un tema que no es de fácil actuación. Es un tema que tiene implicaciones profundas, personales, y que esto ha generado que la mayoría de organizaciones políticas en la Asamblea dejen libertad a sus miembros para que actúen. Guillermo, la Izquierda Democrática no ha tomado esa posición fácil, ha tomado la posición tomando en cuenta que el Ecuador es un estado laico y que las creencias religiosas personales no pueden interponerse para definir una política pública que además nace de una sentencia de la Corte Constitucional. En ese proceso se han generado fricciones al interior y al exterior del partido. Considero yo algunas fricciones innecesarias. Como usted ha dicho, la ropa sucia se lava en casa porque hay posturas diferentes. Yo tengo mi postura como presidente del partido. ¿Y cuál es mi deber? Mi deber es cuidar y guardar que la organización política adopte una postura que esté sobre la base de sus principios ideológicos y sobre la base del plan de trabajo que presentamos a los ecuatorianos para la presidencia de la República, para los asambleístas y para todos nuestros estamentos. ¿Y cuál es la base de esa posición ideológica? Definir una política pública que despenalice los casos de interrupción del embarazo
por violación, que proteja a las mujeres y especialmente a las niñas del Ecuador que pueden ser penalizadas, que pueden seguir siendo revictimizadas y violentadas. Esa es una política pública que tenga un enfoque de protección y de salud pública. Y en estos temas tenemos una gran mayoría del bloque de asambleístas que impulsa apoyar el informe de mayoría. Pero claro, tenemos un elemento que no solamente es parte de Izquierda Democrática, sino de toda la Asamblea. Tenemos un punto crítico que es la temporalidad. Y en ese tema hemos estado reflexionando al interior de la organización, luego de que la comisión respectiva, la comisión ha hecho su análisis. También el partido ha llevado expertos, ha llevado ponentes, hemos visualizado el tema y el enfoque ha sido el mismo. Una ley que proteja a las niñas y a las mujeres y una ley que le exija al Estado ecuatoriano que el sistema de salud debe proveer de todos los insumos necesarios técnicos para atender a las mujeres, para atender a las niñas. Esa es la posición clara y evidente. Y hay un pequeño grupo, no pequeño, un minoritario grupo, en cambio, que no está de acuerdo. Incluso tengo yo un oficio que se me ha presentado apelando al derecho de objeción de conciencia para no votar de acuerdo a la línea del partido y para apoyar al informe de minoría. Pero aquí hacemos un análisis también como organización política. El informe de minoría sería perjudicial si se aprueba en la Asamblea porque tiene una serie de inconstitucionalidades. Señor Herrera. El tema de la temporalidad es difícil, es complicado. ¿Qué es lo que pedimos nosotros a los asambleístas, a todos los asambleístas del país? ¿Qué es lo que pedimos a los jefes de bloque y qué es lo que le pedimos al Ejecutivo? Actuar dentro de un Estado de Derecho, actuar dentro de un Estado laico, definir una política pública que va a definir recursos para proteger a las mujeres del país, a las mujeres del Ecuador, que dejemos de lado nuestras profundas o no tan profundas creencias y tendencias religiosas, porque estamos para legislar en un Estado laico a favor de las mujeres. Esa es la posición de Izquierda Democrática que no ha cambiado y que no cambiará. Señor Herrera, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Ya vamos a seguir profundizando alrededor de este proyecto de ley. No obstante, brevemente retrotraigámonos un poco, porque las fricciones al interno de la Izquierda Democrática no parten pues precisamente alrededor del proyecto de ley ligado al aborto en casos de violación. Semanas atrás ya tuvimos la renuncia del secretario ejecutivo, la renuncia de quien era el jefe de la bancada, el jefe de bloque, Alejandro Jaramillo, lo que ya evidenciaba que habían fricciones al interior del partido. Miren, cuando nosotros iniciamos el año, recurrimos a una práctica que debe ser normal en las organizaciones políticas. Yo como funcionario público la hago y la he llevado al partido. Hacer un análisis y evaluación de la estructura interna de la organización y hacer un análisis y evaluación de los resultados que se han tenido en la Asamblea. Sin duda, si nosotros hacemos un análisis de la estructura interna, nuestra organización política tiene el Consejo Ejecutivo, que está conformado por los presidentes de las provincias, los presidentes del exterior, exdirectivos, es decir, alrededor de unos 34, 35 miembros. Luego de la convención de diciembre, donde ratificamos la línea de independencia crítica de Izquierda Democrática frente al partido, tuve un pedido para analizar, para revisar en dónde se quitaba la confianza al secretario ejecutivo del partido. Y esto lo hablamos con el secretario ejecutivo y habíamos acordado que se pueda tener una renuncia. Sin embargo, ya se tomaron las acciones, se salió en la forma que se salió, ya es decisión propia de una persona. Pero que un cambio administrativo vaya a desgranar a un partido, no lo creo. Además, se hizo una evaluación a los resultados del bloque. Nosotros podemos decir que como partido, a través del Instituto de Capacitación y de Análisis de nuestro partido, hemos dado los insumos necesarios a nuestros asambleístas, principalmente para que traten proyectos económicos como el proyecto tributario. En eso tenemos un balance positivo del accionar de Izquierda Democrática, a pesar que por ese acuerdo, que no lo quieren decir, pero el acuerdo que se evidenció
tanto el gobierno como el correísmo permitieron que esa ley tributaria hoy esté en vigencia en el país. Nosotros como Izquierda Democrática fuimos la organización política que más alternativas presentó, más análisis y estudios. Es decir, como partido cumplimos dando ese sustento, ese soporte a nuestros asambleístas. Tenemos desempeño de diferentes comisiones, como la Comisión de Seguridad, que ha hecho tareas importantes. Pero asimismo hemos visto que en temas fundamentales del país no se han logrado los acuerdos y los éxitos que deberíamos tener en el bloque de asambleístas. Todo el tema de nombrar delegados de la Asamblea para cambios de instituciones importantes del Estado, no sé qué pasó en las votaciones. Pachacuti y otras organizaciones políticas sí obtuvieron sus delegados, Izquierda Democrática no los obtuvo. Entonces era necesario hacer un análisis del desempeño, sin que esto quiera decir que nosotros vamos a buscar culpables, sino tomar mecanismos. Además, se venía ya próxima el cambio de jefe de bancada. Aquí quedamos muy claro que máximo un año durará el jefe de bancada y que lo iremos cambiando y rotando. Pero Guillermo, y la posibilidad... Guillermo, Alejandro Jaramillo no renunció por eso. O sea, entiendo, porque eso no fue lo que dijo Alejandro Jaramillo, y de lo que se conoció no es que renuncia porque ya estuvo un año como jefe de bancada, prefecto. Mire, hicimos un análisis, una evaluación de los resultados. Entonces, los delegados que aparentemente a través de un acuerdo político en la Asamblea debía tener para diferentes comisiones, nuestro partido no los obtuvo. Entonces, sí era necesario hacer un refrescamiento de este tema. Hay temas internos también que se manejaron en la Asamblea que nosotros damos la posibilidad que los asambleístas los puedan procesar. Si tengo un bloque de 15 asambleístas y si 11 asambleístas votan por la renovación, quiere decir que es necesaria una renovación. Y ese tema ha sido permanente en el partido y en otras organizaciones. Ya la verdad que haya comentado Alejandro Jaramillo, la respeto, él sabrá mayores detalles, pero este partido no tiene que ver con una u otra persona, ni con antiguos ni con nuevos. Esta es una organización política y yo puedo tener en ciertos temas mi criterio. ¿Cómo funciona un partido político democrático? Consensos, diálogos, y si no hay ese consenso a través del diálogo, la mayoría es la que define la posición, claro, sin salir de un marco ideológico, que eso es lo que guía a un partido político serio, y eso es lo que estamos haciendo. Que las cosas no son fáciles, por supuesto. Nadie dijo que iba a ser fácil, usted bien lo dijo. La anterior asamblea llegamos con 4 representantes, se quedó solamente una representante de Izquierda Democrática. En esta nueva asamblea llegamos con 18, tenemos 15 en este proceso de renovación, de depuración, como quiera llamarse, es un proceso permanente. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Institucionalizar nuevamente el partido para que no pase lo que ya pasó en la historia reciente, la desaparición de nuestra organización política. Usted ha dicho concretamente, y eso lo repetimos nosotros al interior del partido permanentemente, este éxito puntual que tuvimos como organización política, que nos permitió primero tener un líder, un referente nacional, que a través de su impulso pudimos tener un número importante de asambleístas, debe ser gestionado adecuadamente y debe ser reeditado en las próximas elecciones. Ese es el rol y el reto de una organización política. Y nosotros le repetimos a nuestros compañeros y a nuestros dirigentes que no vayan a confundirse que el resultado de la última elección se va a repetir. Ninguna elección se parece a otra. El resultado de una elección depende del trabajo y del escogimiento de los candidatos. Guillermo. Y si en esta elección de asambleístas no hicimos un trabajo adecuado de escogimiento de nuestros candidatos, para definir los candidatos a alcaldías, a prefecturas y a gobiernos parroquiales, tenga la seguridad del pueblo ecuatoriano que estamos implementando filtros más adecuados que van a garantizar al menos que el proceso de selección sea participativo, democrático, pero sobre la base de escoger a gente transparente, honesta y también eficiente para que haga una buena función en sus cargos de elección. Prefecto Herrera, usted señalaba que el partido no ha dejado en libertad a sus asambleístas, que va a tomar una decisión orgánica, que no está de acuerdo con el informe de minoría. Sin embargo, usted habrá escuchado las declaraciones
de uno de los militantes de viejo cuño de la ID y actual asambleísta, el doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura, quien ha dicho que respalda el informe de minoría y que no va a principal a su alterna. O sea, por un lado tenemos posiciones como las del asambleísta Joana Moreira, por ejemplo, y por otro lado posiciones como las del doctor Dalton Bacigalupo. ¿Qué hacemos ahí? Mire, nosotros tenemos una posición orgánica y oficial como partido, y eso ha generado que más asambleístas se sumen a esa posición. Y lo hemos dicho claramente en la convención y en los medios de comunicación. Hay un derecho que se tiene en temas como estos. Si nosotros estamos tratando temas tributarios, temas económicos, podemos hacer análisis, diálogos, pero al final definimos una postura. En estos temas tan profundos, ya le comento que tengo un pedido de objeción de conciencia que lo estamos analizando para ver si ese derecho puede hacerse efectivo. Caso contrario, si hay una posición oficial del partido y algunos asambleístas toman otra decisión, tenemos los mecanismos internos para llamarlos, para analizar, para investigar por qué se tomó esa decisión. Entonces, cada uno es dueño de sus acciones, de su accionar. Es decir, sí, quienes no voten orgánicamente... Nosotros somos parte... quienes no voten orgánicamente, ¿serán sancionados internamente? Al menos se le llamará a un proceso a través de los estamentos que tenemos en el partido. Aquí quiero recordarles a los señores asambleístas y con mucho respeto que el momento que aceptaron ser candidatos de Izquierda Democrática y luego muchos de ellos se han afiliado al partido o eran afiliados, la disciplina partidista es un elemento fundamental, que nosotros damos pasos a diferentes criterios, diferentes opiniones, pero cuando se define una posición de la organización política, esa debe cumplirse. Por eso somos miembros de una organización política. Ayer decía, y sin ser despectivo, que no somos un club social, que no pertenecemos a alguna secta para tomar posiciones individuales. Somos la centroizquierda de este país, somos la socialdemocracia, la organización que impulsa una sociedad del bienestar. Y para impulsar una sociedad del bienestar es importante, es imperativo que se apruebe una ley que despenalice la persecución y por interrupción del embarazo a niñas y mujeres del Ecuador. Si no entendemos que eso es un elemento fundamental para construir una sociedad del bienestar, que es lo que impulsan las organizaciones socialdemócratas, no estamos entendiendo que el partido está en esa línea y en ese andarivel. Todas las posiciones son respetables. Tenemos mujeres activistas que son ahora asambleístas que están impulsando esta ley, y también les hemos dicho, es importante que en esta ley busquemos los equilibrios y los consensos para que sea aprobada, porque de nada va a servir que defendamos una ley muy bien lograda, pero que no tenga los votos necesarios. Claro, nosotros creemos que debe ser aprobada esa ley, pero sin llegar a los extremos de un informe de minoría que claramente no beneficia a las niñas, que claramente tiene una posición mucho más de creencias personales antes que de política pública. Y hemos pedido a nuestros asambleístas, al jefe de bloque, a nuestros presidentes y miembros de la comisión respectiva, hemos pedido que hagan un esfuerzo de equilibrar los plazos, que es el punto crítico. Yo puedo tener una creencia personal, como Guillermo Herrera, pero en la práctica veo que es necesario que se pueda lograr este acuerdo, este equilibrio con plazos que si no son los mejores para quienes han luchado toda su vida, por lo menos tenemos ya un elemento de partida con una ley que en el tiempo puede ser mejorada, puede ser perfectible. Y también aquí, dicho sea de paso, no puede ser que el Ejecutivo, sin que la ley sea aprobada en la Asamblea, haya anunciado que la vetará. Por Dios, ¿cómo podemos escuchar esto del presidente de la República? Recuerde que es presidente de todos los ecuatorianos. De acuerdo en eso, y todavía no sale la normativa de la Asamblea. Pero vea, Guillermo, yo me gustaría conocer su postura, por ejemplo, sobre posiciones como las del ex candidato Javier Hervás, que a mi juicio yo realmente no encuentro razones para
esta actitud de bloquear masivamente a la gente que le ha criticado el último fin de semana. Ayer Javier Herbas decía, bloqueé solamente a los groseros. Me consta que no fue así. O sea, bloqueó a gente que simplemente le criticaba sin ser groseros. O sea, en una actitud totalmente intolerante e incomprensible del candidato o ex candidato presidencial de la ID, por un lado, o por otra parte, tweets como los del doctor Dalton Basigalupo, donde dice, por ejemplo, esto publicó el 9 de diciembre del 2021, feminismo sí, feminismo histérico no. O sea, llamar histéricas, o sea, ¿no le parece a usted esas actitudes un exceso de la gente del partido? No solamente un exceso, creo que están fuera de lugar. Creo que vamos a conversar personalmente con Dalton. Sí hay que defender las posiciones personales, pero siendo respetuoso del criterio ajeno. Yo puedo tener mi criterio, pero tengo que ser respetuoso de diversos criterios. Yo he visto posiciones extremas en la Asamblea en este tema, debates donde se han mencionado cosas incoherentes, pero bueno, es la posición en temas tan difíciles y complicados. Frente al tema de Javier Herbas, lo que nosotros hemos hecho como organización política, reunirlos. Les estoy comentando que en las semanas anteriores nos hemos reunido con miembros del bloque, hemos escuchado su posición, hemos llamado a especialistas, a activistas en el tema para que nos den una claridad en este tema. Hemos escuchado a nuestras compañeras asambleístas que toda la vida han impulsado, han sido activistas en pro de los derechos de las mujeres, y con eso hemos ratificado la posición que está dentro de la ideología. Y con el tema de manejo de redes, lo que nosotros hemos hecho como organización política es prestar nuestro asesoramiento. Hemos hablado con Javier de este tema. Esa es parte también del aprendizaje para formación de un político. Usted bien lo decía, Javier no ha tenido experiencia política, viene del sector empresarial, pero hoy ya es político, fue candidato, es un líder nacional, no solamente del partido, sino a nivel nacional. Entonces, cuando uno tiene esa posición de liderazgo, los reflectores también apuntan a las acciones que uno haga. Yo creo que vamos a hacer los ajustes que sean necesarios en el tema comunicacional, pero lo importante, el partido va a seguir trabajando para definir sus posiciones, para luchar en los diferentes temas que vienen a futuro. No vamos a esconder la cabeza si eso es algo que se le criticaba históricamente a nuestro partido. Para mí, como presidente de Izquierda Democrática, que soy prefecto en una provincia fronteriza, para mí quizá lo más fácil como persona habría sido, sí, dejemos en libertad en un tema tan complicado a los asambleístas. No, eso no es lo responsable. El partido ha tomado una definición como su bloque y nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el informe de mayoría, con los plazos acordados con la mayoría de bancadas y mayoría de asambleístas, pueda tener los votos suficientes y esta ley pase en la Asamblea. Esa es la tarea que nos hemos fijado con el jefe de bloque y con los asambleístas de Izquierda Democrática, y esa es la posición oficial. ¿Qué hay en este tema tan importante? Otros criterios, nosotros no podemos callar a nuestros asambleístas que piensan diferente. Lo que sí podemos hacer es llamarles al respeto, llamarles a la tolerancia de lado y lado. Atacándonos entre unos y otros no vamos a mejorar una ley. Una ley debe ser pensada para toda la sociedad, para la ciudadanía, y yo entiendo que unos tendrán una formación religiosa mucho más profunda, pero hoy hay que hacer el ejercicio por el bien del país. Han aceptado ser candidatos de una organización política de centro izquierda y una organización política que en su plan de trabajo que debieron haber revisado establece como uno de sus elementos programáticos impulsar la despenalización de interrupción del aborto en casos de violación, y además hay una sentencia de la Corte Constitucional. Esa es la posición de Izquierda Democrática en este tema puntual. En este tema, que en otros temas tengamos diferencias y dificultades, allí se mide la madurez de las personas, no por su edad, sino por sus acciones. Si alguien no está de acuerdo en el partido con lo que piensa Guillermo Herrera y hay una mayoría que impone su criterio muy a pesar
del criterio personal que yo tengo como presidente del partido, como asambleísta del partido, como miembro de la organización, tengo la obligación de cumplirlo. Así se ha normado una organización política. Entonces, si no están de acuerdo con mi criterio, por más válido que sea, y no me apoyan, me salgo del partido, doy un portazo, pataleo, no. Para ir cerrando, ¿en qué se basa el régimen disciplinario del partido como tal a propósito de que eventualmente alguien no vote orgánicamente y tenga que ser sometido al mismo? Mire, nosotros tenemos nuestros estatutos, tenemos un consejo de ética y disciplina, y si se incumple con una norma en diferente grado, pues será ese Consejo de Ética y Disciplina que analice, evalúe y pueda abrir un expediente. Para casos de corrupción como los que hemos vivido en la Asamblea, hemos actuado de manera más inmediata. No somos tolerantes contra la corrupción, sí tenemos tolerancia a criterios diversos, pero también hay que tomar en cuenta que un código de ética y un comité de disciplina debe resolver sobre los temas que se cumplan o se incumplan, mucho más por autoridades electas por nuestro partido. Muy bien, le agradezco por el tiempo, Guillermo, y por haber expuesto su visión sobre lo que está pasando en el Partido Izquierda Democrática. Veamos qué pasa en estas horas. Muy amable, Guillermo, por su gentileza. Gracias a usted, muy buenos días. Muy gentil al prefecto de la provincia de Carchi, Guillermo Herrera, presidente nacional de Izquierda Democrática, con su visión sobre lo que está pasando en el partido. A ver, ¿qué me queda a mí claro sobre lo que acaba de decir Guillermo Herrera? La postura del partido no es respaldar el informe de minoría, pero allí evidentemente hay un choque porque Dalton Basigalupo, que es uno de los asambleístas históricos de la ID, dirigente histórico de la ID, fue incluso presidente nacional de este partido, ha dicho que él respalda el informe de minoría. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar con posturas como las de Joana Morero o Alejandro Jaramillo, quien es el presidente de la Comisión de Justicia, que es el órgano que entiendo hasta mañana es el plazo, ¿no?, para que la Comisión de Justicia elabore el documento final para votación? Mañana es 10. 8 días se habían solicitado desde la sesión que fue el jueves de la semana pasada. Mañana entonces, sería mañana. La Comisión de Justicia tiene que dejar listo el documento final para votación, que sería sometido posteriormente a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Veamos qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.